conmigo el libro de Tito, su capítulo 2. Estaremos viendo o contestando la pregunta: ¿asisto yo a una iglesia de sana doctrina? Estaremos observando algunos principios prácticos que el Señor nos muestra a través de este pasaje de la palabra del Señor. Voy a leer el primer versículo, donde dice lo siguiente, Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que sostuvimos hace un momento, recordando lo que el Señor instituyó acerca del pan y el vino, con el cual, Señor, recordamos los padecimientos, la muerte, posteriormente el triunfo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, utilizando esta simbología. Y nosotros ahora, al abrir tu palabra, deseamos que tú seas nuestro guía, de tal manera que lo que tú deseas que tu pueblo escuche en esta mañana, lo coloque en la boca de un servidor. Así que en tus manos nos encontramos para que tú seas, Señor, quien nos hable, quien nos dirija y nos permita, Señor, poner por obra los consejos y exhortaciones que a través de tu palabra tú nos traes. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pertenezco yo a una iglesia de sana doctrina? Bueno, pudiera ser. Pero cuando vemos una serie de cartas escritas por el apóstol Pablo, que escribió 13, por cierto, pero 4 de ellas fueron dirigidas a personas y 3 de ellas fueron dirigidas a personas para que dirigieran adecuadamente una iglesia local, como las cartas de Tito y las 2 cartas que escribiera el apóstol Pablo a Timoteo, donde hay un pasaje central en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, donde el apóstol Pablo dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando tú haces una revisión, mi amado hermano, de cada una de las cartas, nota de que era una preocupación del apóstol Pablo la iglesia en sentido general. De hecho, él lo dice en una de sus cartas, la profunda preocupación que él tenía por el buen desarrollo y funcionamiento de la iglesia como tal. Las cartas pastorales, como se le llaman, las cartas de Timoteo y Tito, encierran esa gran realidad. Aquí en esta carta de Tito, el apóstol Pablo está también preocupado por el buen funcionamiento de la iglesia. Noten que en el versículo 5 del capítulo 1 de esta misma carta de Tito está parte de aquel contenido especial con el cual Pablo se estaba dirigiendo a Tito. ¿Qué dice allí? En el versículo 5 del capítulo 1. Por esta causa te dejé, ¿dónde? En Creta, para que corrigiese ¿qué? Lo deficiente y estableciese ancianos, así como yo te mandé, los cuales debían tener una serie de características espirituales y también morales para poder ejercer un liderazgo sólido en la iglesia local en la cual ellos se encontraban. Ahora, más adelante, nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo hace una cita de un filósofo de la época llamado Epiménides de Notos, en el cual describe cuál era el carácter de la población de aquel lugar.
La zona de Creta, Sicilia y esos lugares son sitios muy famosos a través de toda su historia por el pandillerismo. También han sido famosos porque por las mafias. ¿No ha oído usted hablar de las mafias sicilianas, de las mafias que forman parte del mar Mediterráneo? Bueno, pues desde la antigüedad ellos han tenido esa situación. Pero aquí él hace una cita específicamente de ese filósofo, diciendo una condición muy difícil de los habitantes de aquel lugar. Dice más adelante, aquí en el capítulo 1, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre como mentirosos, malas bestias, miren los piropos, glotones y ociosos. En otras palabras, está haciendo una descripción de cómo era la gente en aquel lugar, de cómo eran las características. Se ve que eran personas difíciles. Y el Espíritu Santo colocó en su palabra esta cita de este filósofo de aquella época para describir el carácter de la gente que ahí estaba. Muchas veces la cultura influye cómo una persona se comporta. Y la iglesia muchas veces es influenciada por la cultura del lugar donde se encuentra, aún a pesar del Evangelio, aún a pesar de que el Señor nos ha dado nueva vida, aún a pesar de que el Señor nos ha transformado. En muchas ocasiones nos salen a nosotros, en este caso particular, el dominicano. Si nosotros citáramos, si Epimenides de Nosos hubiese vivido por esta zona, ¿qué hubiera dicho de nosotros, los dominicanos, los que formamos parte de esta media isla? Los dominicanos siempre como desordenados, gritones. ¿Y qué otras cosas más se puede decir de nosotros? Llegamos tarde a todas partes. Eso es una gran verdad que nosotros debemos reconocer. Aún llegando nosotros al Evangelio, todavía conservamos algunos de esos rasgos sociales que forman parte de la cultura nuestra. Sin embargo, recuerden, estamos llamados a cosas diferentes. Entonces, cuando vamos a este capítulo 2, Pablo dice a Tito: pero tú hablas lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Bueno, es el conjunto de enseñanza, conjunto de principios, con los cuales se rige un grupo determinado. Por ejemplo, un grupo, un país, ciudades y todo lo demás. Nosotros tenemos en República Dominicana un régimen democrático, el cual tiene sus doctrinas. En otros países hay lugares donde el régimen es como es, socialista, que tiene su doctrina socialista. Pero en el caso particular de la iglesia, ¿por qué nos regimos? Nos regimos nosotros por el contenido de enseñanzas y principios de este libro llamado la Biblia. Entonces, si hablamos de doctrina, como aquí el apóstol Pablo está señalando, nos está diciendo de que la iglesia del Señor debe caracterizarse. ¿Por qué? Porque sus integrantes reciben en su vida el conjunto de enseñanza y principios que rige en sus actividades cotidianas. De manera tal que viendo eso, debemos reconocer algunos detalles importantes. Si bien es cierto, las escrituras están ahí escritas, es la palabra de Dios. Nosotros los creyentes tenemos también responsabilidades ante ella. ¿Y saben cuál es? Poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, cuando nosotros notamos aquí en este texto que Pablo le recuerda a Tito: mira, cuando tú hables,
habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. No hable de lo mismo que habla de lo demás. Habla del contenido de la palabra de Dios, porque ella misma es la que es capaz de transformar el alma, como dice el Salmo 19, su versículo 7 en adelante. Es la que es capaz de transformar el carácter de la gente, y ya no se le llame, como vemos aquí los piropos que se le dice a los cretenses, malas bestias, glotones y también ociosos. La doctrina tiene en sí misma un aspecto teórico, pero también tiene un aspecto práctico en el cual nosotros debemos ocuparnos. ¿Recuerdan en los tiempos del Señor Jesucristo de que quiénes eran los más conocedores de lo que se había escrito de la palabra de Dios? Estaban los fariseos, estaban los escribas, pero una característica de ellos era, mis queridos hermanos, de que a pesar de que conocían muchas cosas, sus vidas no se caracterizaban por ello ejecutar lo que la palabra de Dios traía. Y aquí en esta porción que estamos hablando de la iglesia, el apóstol Pablo dice a los hermanos a Tito, una serie de detalles muy importantes que deben ser comunicados a cada grupo que forma parte de la iglesia, en sentido general. Y son 4 grupos que vamos a ver aquí en esta porción. De acuerdo al contexto en el cual Pablo se encontraba, habían 4 grupos a los cuales él dirige esta gran comunicación. Y el primer grupo los encontramos en el versículo 2. Recuerden, estamos hablando que la doctrina tiene un componente teórico, sí lo tiene, pero debe ser demostrado en la práctica por lo que integran una iglesia del Señor. Cuando hablamos de una iglesia de sana doctrina, es una iglesia que vive lo que enseña la palabra del Señor en aspectos prácticos durante todo el día. Y dice el verso 2, que los ancianos, y aquí los ancianos no son lo mencionado en el versículo 5, no son los episcopos, no son los pastores, no son los obispos, sino los ancianos, aquellos hermanos de mayor edad de la congregación, aquellos que nos doblegan, aquellos que han experimentado durante sus vidas muchas cosas, los cuales que tienen una mayor edad que el resto de la congregación. ¿Cuál es la conducta que debe caracterizar a un hermano mayor de edad en una iglesia local? Dice el verso 2, que los ancianos sean como sobrios. Y sobrio es lo contrario a ebrio. ¿Quién es una persona ebria? ¿Cuándo decimos que alguien está ebria? Cuando está como, cuando está borracho. ¿El borracho puede valerse por sí mismo? Claro que no. Los borrachos lo encontramos en los contenedores de cualquier calle. El borracho es la persona, de acuerdo a su criterio, más inteligente que puede haber. Es el personaje que más destreza tiene según él. Pero todos sabemos de que un borracho no tiene control sobre sus actitudes. Y aquí en este texto dice que los hermanos mayores deben ser sobrios. La NBI dice moderados. En otras podemos encontrar personas equilibradas. ¿Saben por qué? Porque a medida que el tiempo pasa, la testarudez forma parte del carácter de muchas personas. A medida que pasan los años, a pesar de las experiencias que vamos acumulando, nos ponemos un poco más difíciles en cuanto a las decisiones que tomamos.
y actuamos de una manera desequilibrada. ¿No han escuchado ustedes en alguna ocasión? Mira, eso yo lo aprendí de esa manera y por tanto eso debe hacerse así, porque siempre se ha hecho así. Hermanos queridos, las formas de las cosas pueden cambiar. Ejemplo, está este mismo púlpito donde estamos aquí. Aquí hay un micrófono delante. ¿Creen ustedes que años atrás había un púlpito con un micrófono, con un artefacto electrónico, o un micrófono como el que yo tengo ahora mismo colocado en mi cuerpo? Esa tecnología no estaba. Y si las cosas se hubiesen hecho como antes se hacía y debían permanecer así a través de los siglos, entonces el hermano que está en la última fila en este momento no me estuviera escuchando. Las formas de las cosas pueden cambiar. Ahora, el fondo, el contenido, los principios bíblicos, la doctrina de la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Todo el tiempo. Siempre será lo mismo. Lo que el Señor nos ha enseñado. Los ancianos sean sobrios, moderados, equilibrados, serios, honestos. La honestidad debe adornar la vida, no solamente de los hermanos más mayores, sino de todo creyente. Debe ser así. Debemos ser prudentes. En este caso particular, debemos medir las consecuencias de nuestras actuaciones. Antes de hacer algo, primero deténgase y observe y luego tome las decisiones del lugar. Usted, ahora que está lloviendo en algunos lugares, hemos tenido unos años difíciles con sequía, pero está lloviendo en algunos lugares fuerte. Si usted ve que un río viene con una gran inundación, usted se va a poner a cruzar ese río a pesar de... ¿Verdad que usted lo pensaría antes, lo analizara y midiera las consecuencias de la decisión que va a tomar? Bueno, pues a eso se le llama prudencia. Y la prudencia debe formar parte también del carácter de un hermano de mayor edad dentro de la iglesia local, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Guárdenme esas tres cosas por ahí, lo vamos a ver en un breve momento, porque quisiera en lo inmediato entrar al segundo grupo, porque estaremos viendo varias de esas palabras en diferentes circunstancias a lo largo del tiempo. Así que guárdenme eso, sanos en la fe, en el amor y también en la paciencia. Lo estaremos viendo en breve momento. Las hermanas mayores, las chicas de la iglesia, las que doblegan en edad a las otras. ¿Qué dice Pablo que debe caracterizar su vida, su accionar diario? Dice aquí la palabra, las ancianas asimismo, en la versión 1960 dice, sean reverentes en su porte. Una palabra dominguera. Reverentes en su porte. ¿Qué será eso? Bueno, otras versiones dice reverentes en su conducta. En otras palabras, deben ser respetuosas. Parece que a medida que el tiempo pasa, hablamos primero de los ancianos, de los hermanos más mayores. Ahora estamos hablando de las hermanas más mayores. Pero los jóvenes no se alegren mucho de lo que estamos diciendo, de los hermanos de mayor edad, porque ahorita les toca lo de ustedes. Y a los que trabajan también se les dice algo. Las ancianas deben ser respetuosas. Y una de las cosas que podemos nosotros observar en la segunda, no calumniadoras o personas que les gusta estar levantando falso testimonio de los demás.
Mucha gente tiene mucho tiempo para hacer muchas cosas y entre ellas están algunas que no necesariamente hacen bien al seno de una iglesia local. ¿Saben cuál es? El chisme dentro de la congregación. No tienen tiempo para muchas cosas según su vida, según lo que dicen, pero sí tienen mucho tiempo para estar conversando acerca de lo que otra persona hace dentro de la congregación. El chisme es un cáncer que destruye la comunión de una iglesia local. Santiago en su capítulo 3, hablando a aquellos que enseñan la palabra del Señor, que quieren enseñarla, le advierte diciéndole, mira, la lengua, nuestra conversación es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está metida dentro de nuestros miembros y ella en sí misma es capaz de contaminar todo el cuerpo. Un chisme o una calumnia puede destruir la paz y la sanidad de una iglesia como tal. Y Pablo advierte aquí a Tito diciéndole, mira, las hermanas de mayor edad no deben ser calumniadoras, no deben ser esclavos del vino. Podemos decir en el contexto nuestro, nosotros no tenemos tanto problema con eso. Pero pudiéramos nosotros aplicar lo que ya vimos acerca de los ancianos, cuando hablamos de la sobriedad. Las hermanas más mayores no deben perder el equilibrio. Sus actuaciones deben ser controladas, y en este caso, controladas por el Espíritu Santo en su vida. Pero dice más adelante, maestras del bien. En las traducciones que tenemos hay un punto y coma, pero yo me atrevería a colocar 2 puntos. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación. Las hermanas más mayores tienen un espacio de vida bien recorrido, que han recorrido a través del tiempo, han aprendido muchas cosas. ¿Y qué de ellas deben de hacer con todo eso que han aprendido? Deben comunicarlo a la siguiente generación. ¿Quién más que una hermana que tiene ya mucho tiempo para poder enseñar a las más jóvenes acerca de cómo debe manejarse un hogar? ¿Quién más que una hermana mayor para hablarle a otra más joven acerca de lo que es el matrimonio? ¿Quién más que una hermana mayor para hablarle acerca de la crianza de los hijos? Son muchas cosas que han pasado por esa vida. Y eso no debe ser desperdiciada. Por eso el texto habla, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, a amar a sus maridos y también a sus hijos. Pablo, hablando con los hermanos de Éfeso, en el capítulo 5 de esta misma carta de los Efesios, nos deja a nosotros lo que es la regla de oro del matrimonio. Efesios, en su capítulo 5, versículo 21 en adelante, donde se nos enseña a nosotros cómo debe manejarse un matrimonio cristiano que es controlado por el Espíritu Santo en sus integrantes. Dice aquí la palabra, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someterse es estar subordinado al otro, y en este caso particular en el temor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar por debajo del otro en el temor de Dios? Pablo dice aquí,
a una de las integrantes del matrimonio. El matrimonio está integrado ¿por quiénes? Por un hombre y ¿por quién? Uno diría, pero eso yo lo sé. Bueno, hoy hay que decirlo muchas veces. Porque hay un ataque contra el matrimonio. Y si nosotros debemos estar claros, mis queridos hermanos, de que hay alguien que sabe de matrimonio, es aquel que lo hizo. Y quien lo hizo fue Dios. Y como Él fue que lo hizo, el consejo de Él es el que debemos nosotros implementar en los matrimonios que tenemos. Aquí está la regla de oro del matrimonio. Cada uno de los integrantes del matrimonio, una mujer y un hombre, que forman parte de un matrimonio cristiano, deben ejecutar las siguientes acciones. Número 1, las casadas estén ¿qué? Sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. En este caso, la mujer debe respetar las decisiones de su marido. Y muchos dirían, no, pero que mira, el hombre y la mujer somos iguales, nosotros podemos hacer las mismas cosas. El día pasado estaba oyendo yo una broma acerca de la relación de igualdad, donde un hermano colocó el siguiente anuncio. Bueno, como somos iguales, y es verdad lo que hoy se está enseñando, de que el hombre y la mujer son iguales en todo el sentido de la palabra, nosotros tenemos empleos para todas las mujeres que quieren ir al muelle a cargar sacos de eso de los barcos. ¿Somos iguales? Sí, ante Dios somos iguales, pero somos diferentes. En el matrimonio Dios ha colocado al hombre para que vaya delante de su hogar. Así como los ancianos son ejemplos de los demás, son aquellos que van delante siendo ejemplo de la grey, así también el hombre en su hogar es aquel que va adelante siendo ejemplo y velando por el resto de los integrantes del hogar donde ellos se encuentran. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren, un barco que tiene un solo timón no puede ser comandado por dos capitanes. Un día a un capitán se le va a ocurrir la idea que hay que irse por la izquierda y el otro capitán al mismo tiempo puede decir no es por la derecha que vamos. Y si eso ocurre, ¿qué le va a pasar a la embarcación? La embarcación se va a hundir. Pero así mismo ocurre con el matrimonio. Si son los dos que mandan, si no hay nadie quien da dirección al hogar en ciertos puntos, pues el matrimonio se va a diluir, se va a corromper y va a terminar mal, muy mal. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, de manera que, mi hermana, si tú dices que tú amas a Dios, entonces sujétate a tu marido. Si tú no te sujetas a tu marido, entonces eso no es verdad de que tú amas a Dios. Tú estás haciendo todo lo contrario, tú estás haciendo una mala aplicación de la doctrina, de la palabra del Señor. Pero no solamente las casadas tienen responsabilidades, y estos son temas que los podemos tratar aparte, simplemente quisiera ver algunas cosas relacionadas con esta. Los maridos, versículo 25, tienen una tremenda responsabilidad. Generalmente, cuando vemos estos textos, algunas hermanas se nos quejan y nos dicen, oye, a nosotros nos ha tocado la peor parte dentro del hogar. Oye, a ese hombre tener que tratarlo, tener que sujetarme a él. Vamos a ver si a la mujer le tocó lo más difícil dentro del matrimonio. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. El amor que ahí se menciona, y por eso le decía que entre el texto que veíamos en Tito, íbamos a ver la palabra amor, es la palabra ágape, amor de sacrificio. Un amor que lo da todo
a cambio de nada, como el que Cristo hizo en la cruz. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz, Él nada ganó. Nada en absoluto. Él no es más Dios porque nos haya salvado a nosotros. No es más glorioso porque te haya salvado a ti, mi hermano. No es más esplendoroso, no es más misericordioso por habernos salvado a nosotros. Él es quien es y así es por los siglos de los siglos. Pero aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Voy a hacer una pregunta tonta ahora. A los hermanos hombres que están casados aquí. ¿Es verdad que la Biblia dice de que la mujer debe sujetarse al marido? ¿Sí o no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? De que en su casa, en su hogar, su esposa debe sujetarse a usted. ¿Sí o no? Pero ustedes están diciendo como un sí, como tan ligero, como... Un sí, diga un sí de hombre. Sí fuerte. Ahora, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted ama a su mujer? ¿Sí o no? ¿Usted está dispuesto a morir por ella? Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice el texto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Que murió por ella. Se entregó a sí mismo por causa de ella. ¿Saben cuál es tu responsabilidad, mi hermano? Querido, en esta mañana, dentro del hogar, ahora que se habla tanto en contra del matrimonio, Dios delegó en ti a esa mujer, ¿sabe para qué? Para que tú te entregues por completo a hacerla feliz a ella. El matrimonio no se trata de ti, se trata de tu esposa por causa del Señor. El matrimonio para las hermanas no se trata de usted, mi hermana, se trata de su esposo por causa del Señor. Y aquí en este contexto se muestra a Cristo como el punto de referencia de cómo debe ser nuestra relación, en el caso de los hombres, con nuestras esposas. Mi hermano, haz feliz a tu mujer. Aquí en este texto podemos hacer varias preguntas. ¿La iglesia ha sido todo el tiempo fiel al Señor? ¿Sí o no? Ok. A veces las hermanas hacen algunas travesuras. Y no estamos hablando de infidelidad conyugal. Algunas cosas del carácter, con las cuales nosotros tenemos que convivir. Si aplicamos bien el texto, está diciendo que debemos ser tolerantes y algunas cosas te vamos a tener que dejarlas pasar a través del tiempo y orar mucho al Señor para que el Señor nos ayude a que esa mujer que el Dios puso a mi lado y que yo tengo el deber de hacerla feliz, a ella también yo tengo que tolerarle algunos aspectos relacionados con su carácter y manejarlo continuamente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Tito, en su capítulo 2, vamos atrás, nos dice a nosotros lo siguiente, de que las ancianas deben ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Verso 5, otra vez se le dijo
A los ancianos se le dice a las ancianas a ser ¿qué? Prudente, a no tomar decisiones a la ligera, a pensar las cosas antes de hacerlas, castas, cuidadosas de su casa. Hoy en día estamos en el tiempo de la tecnología. Hoy hay aspiradoras que se programan y limpian la casa. Te va a internet y usted se encuentra con una aspiradora que le limpia la casa. Eso está bien. Hay que usar la tecnología, no hay problema con eso. Pero a veces, ciertas responsabilidades que hay dentro del hogar, hay muchas hermanas que se descuidan. Y esas responsabilidades que hay dentro del hogar, para que el hogar funcione bien y nosotros digamos que somos una iglesia de sana doctrina, tú eres parte esencial, mi hermana, de ponerlo en práctica en el lugar donde tú te encuentras. La doctrina, como le dije hace un momento, tiene un componente teórico, es verdad, es cierto, pero es para que nosotros lo pongamos por obra en nuestra iglesia, en nuestros hogares y donde nosotros nos encontremos. Sujetas a sus maridos, ya hablamos de eso, por una razón esencial. Si hay algo que el mundo puede muchas veces hablar, es de algunos hogares nuestros. Si no tenemos nuestros hogares ordenados, ¿saben lo que va a ocurrir? Dice aquí el texto, para que la palabra de Dios no sea que blasfemado, para que no hablen mal de nosotros. Nosotros podemos ser lo que sea, pero nuestros hogares deben estar en orden. Nosotros podemos ser lo que sea, pero nuestra relación matrimonial debe ser ejemplar. El mundo necesita ver ejemplos correctos. Y los únicos ejemplos correctos que el mundo puede ver son de aquellos que se rigen, que ven la doctrina de la palabra de Dios y la aplican dentro de sus vidas. Y esos somos nosotros. Hermanos mayores, ustedes tienen la gran responsabilidad de transmitirle a la nueva generación tantas cosas que el Señor le ha permitido a ustedes vivir. No se queden callados. Adopten la actitud de comunicárselo, todo lo bueno que el Señor le ha puesto a ustedes, a las siguientes generaciones que lo necesitan. Tercer grupo. Solamente vimos hasta ahora los ancianos. Vimos también las ancianas como grupos de una iglesia local. Pero están también los jóvenes, los que tienen menos edad. ¿Cómo deben ser los jóvenes dentro de la iglesia, de una iglesia que dice que es de sana doctrina? Nosotros no podemos decir que somos una iglesia de sana doctrina si desde aquí, desde el púlpito, decimos muchas cosas bonitas y no ponemos en práctica lo que de aquí se está enseñando. Estamos perdiendo el tiempo. Somos una iglesia de sana doctrina si cada grupo que compone nuestra iglesia no solamente se dedica a aprender teóricamente todo lo que se le enseña de aquí, sino que en su vida, en su diario vivir, ejecuta todas las acciones que la palabra de Dios le va diciendo. Dice aquí, verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes, y aquí lo pone de primero, a que sean prudentes. El inexperto, el que no tiene muchas cosas en su recorrido ante la vida, en muchas ocasiones se deja llevar por la velocidad. Y en este tiempo de mucha tecnología, queremos que las cosas sucedan rápido. Si queremos ir de un lugar a otro, queremos llegar rápido, y eso está bien. Si queremos comunicarnos con alguien, queremos hacerlo rápido. Usted provoca un caos en la juventud de nuestro país si usted le deja un solo día en comunicación de internet. Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones
y sé el desorden que se ha armado por algunos minutos y horas, en los cuales ha habido problemas en algunos lugares con la comunicación. El joven quiere resolverlo todo rápido, incluyendo su aprendizaje. Hoy, el doctor Google, la biblioteca quizás más grande que hay en el mundo, nos resuelve todas las cosas. Quiero saber algo acerca de televisión. Voy a Google, pregunto, ponga la palabra televisión y ahí está. Quiero cocinar una berenjena. A muchos no les gusta, pero usted dice, ¿cómo cocinar una berenjena? Y ahí va a aparecer. Queremos, inclusive en ocasiones, y esto lo hemos visto, esto es lo que predican, en ocasiones quiero saber algo acerca de un tema. Algunos son más osados y se atreven a repetir lo que otro ha dicho o ha escrito en internet. Y lo toman como suyo. Eso lo hemos visto. Pero jóvenes, no debemos dominarnos por la velocidad. La prudencia nos va a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones en nuestro diario vivir. El Señor dijo en su palabra que nadie se faja a construir una torre sin antes, ¿qué hace? Se sienta y calcula y verifica, planifica y luego hace la torre. Entonces eso nos puede ayudar a nosotros como principio a ser prudentes en las tomas de decisiones nuestras. No podemos lanzarnos solamente porque otros se estén tirando. Si alguien se está tirando por el puente y hay un gran grupo que lo está haciendo, usted también no tiene por qué ir a ese puente y usted tirarse también. Primero verifique antes de tomar decisiones. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La palabra ejemplo que vemos aquí, que vemos en la Biblia, viene de un vocablo que puede ser traducido a nuestro idioma como calcar. ¿Cómo calcamos nosotros las cosas? Cuando éramos estudiantes, ya digo porque ahora han cambiado mucho las cosas, había muchas cosas que en las cuales calcábamos. Por ejemplo, los dibujos, un mapa, ¿qué hacíamos? Colocábamos una hoja en blanco encima del mapa y encima de ese mapa, bueno, pues nosotros trazábamos lo que veíamos de ahí. ¿Qué salía del mapa que estaba debajo? Otros tomábamos una moneda, la colocábamos debajo de una hoja, la rayábamos con un lápiz. ¿Y qué salía de esa moneda? La cara o el escudo de esa moneda. En el caso particular que Pablo está presentándole a Tito, le está diciendo, mira, tu vida debe ser ejemplo o puede ser calcada por otro. El ejemplo de vida que nosotros estamos haciendo o llevando hoy en día, le pregunto a los jóvenes que aquí están, ¿puede ser copiada por otro? ¿Puede ser un modelo o puede ser replicada en la vida de otro y traducirse en acciones que glorifican a Dios en nuestro país? Pablo no solamente le dijo esto a Tito, también se lo dijo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice allí la palabra del Señor. Pablo hablándole a Timoteo, primera carta, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco que tu juventud, en otras palabras, Timoteo, tú eres joven, está bien. Pero por el hecho de que tú seas joven, tu opinión y tu vida no necesariamente no debe ser tomada en cuenta por los demás.
Eso no te puede a ti tampoco retraer a tú ejecutar lo correcto ante Dios y ante los hombres. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quienes, de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En una oportunidad que tuvimos había un gran grupo de jóvenes de todo el país, una reunión, colocábamos lo que en este país se le llama ejemplo de juventud. Y colocábamos a algunos artistas de eso, de reggaetón y de embol. Algunos de ellos han sido premiados, pero ellos viven vida desordenada. La droga forma parte habitual de sus vidas. Su manera de vestir es estrafalaria. Son personas irresponsables. Son personas también que ofenden continuamente a los demás. Y a eso se le llama ejemplo nacional de la juventud. Jóvenes que aquí están, ustedes forman parte de la crema innata de nuestra nación. ¿Saben por qué? Porque ustedes son los mejores jóvenes que esta nación tiene. Ustedes se rigen por el contenido de lo más importante que pueda existir aquí en este mundo. Por el contenido de este libro, que es la palabra de Dios. Dios forma parte de sus vidas. Ustedes deben ser entonces el modelo del barrio, el modelo de la ciudad, el modelo de nuestro país. A ustedes que deben de verlo en el sentido de tenerlo como modelo que se pueda replicar. No esos individuos que andan por ahí haciendo muchas musarañas y comportándose mal. Hay unos de ellos que caen presos hoy. Los vemos que los sueltan porque la prensa lo coloca en diferentes lugares y en 2 o 3 días que lo sueltan otra vez está preso porque hizo lo mismo otra vez. Y otra vez lo meten preso, lo sueltan y hacen lo mismo otra vez. Pero un joven de una iglesia de sana doctrina es un joven que tiene la vida de Cristo impregnada en su corazón. A ustedes que deben de verlo, aunque le moleste a muchos, la luz de Cristo a través de ustedes es que el resto de la juventud de nuestra nación debe de observar. Pablo le dice a Tito que debe presentarse, verso 7, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, en este caso Tito particularmente como enseñaba la palabra de Dios, mostrando integridad, una palabra que viene del latín integritas, que significa entero o aquello que no ha sido roto. Los griegos tenían una costumbre, eran grandes escultores. En ocasiones hacían esculturas y esas esculturas se rompían. ¿Y qué ellos hacían? Que la pegaban de nuevo con cera. Y al pegarla con cera, bueno, pues la gente cuando iba a comprar, lo primero que decía, oye, yo quiero comprarte esa escultura, pero acuérdate, una palabra que fue traducida al español igual, sin cera. Pero también, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que esa también escultura debía estar entera o integrita. La vida del creyente, del joven, debe ser una vida íntegra, que no sea roto, que mantiene su esencia, que es sólida, fuerte, en medio de las circunstancias en la cual se encuentra. Si tu zona está llena de corrupción, tú no tienes por qué ser corrupto. Si tu zona está llena de desorden y la gente tira basura a las calles, tú no debes hacer lo mismo.
Si en tu zona donde tú estás la gente tiene cierto tipo de comportamiento que hace mucho daño, tú no tienes por qué ser igual. Tú tienes que mantener la integridad en todas tus actuaciones. En el caso de Tito, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, verso 8, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario, en este caso Satanás, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hemos visto cada grupo hasta ahora rápidamente. Hay detalles que quisiéramos compartirlo, pero quizás en un futuro tengamos el detalle de ver cada una de estas cosas. Pero cada grupo que compone una iglesia local que es de sana doctrina tiene una tremenda responsabilidad. En este último, verso 9, están los siervos. Quizás cuando hablamos de siervos estamos pensando en esclavos, quizás los esclavos de peor nivel que había en aquel entonces, en los tiempos del Imperio Romano. Algunos dicen que habían 2 millones de esclavos, otros dicen que eran 6, otros dicen que eran 12 millones. Lo cierto del caso es que eran muchos. Eran millones de personas que habían sido esclavizadas y pertenecían a un dueño, y el dueño hacía con esa persona lo que él quería. Pero ahora en el siglo XXI, en la zona del mundo donde nosotros nos encontramos, no podemos necesariamente hablar de siervos, de esclavos, pero sí podemos hablar de empleados. Personas que se reportan a un lugar y allí desempeñan una función. Un integrante entonces de una iglesia local de sana doctrina, en ese lugar donde no necesariamente está la iglesia, pero sí está el Señor, nuestro comportamiento debe de ser, como dice aquí, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. En otras palabras, nosotros cuando vemos este texto y lo aplicamos al tiempo en el cual estamos, al trabajo y a los empleos que muchos podemos tener, debemos tomar en cuenta algunos principios. Número 1, en el lugar donde estamos, ¿para quién trabajamos? Yo te pregunto, mi hermano, esta mañana de manera reflexiva, ¿para quién tú trabajas donde tú estás? Algunos dirían, como yo diría, yo trabajo para una empresa de telecomunicaciones que se llama Claro. Ok, tú me dirías, bueno, yo soy médico, yo soy abogado, yo trabajo en tal lugar o hago esto. Pero mi pregunta, mi amado hermano, ¿para quién tú trabajas? ¿Para la empresa donde está? ¿O nosotros trabajamos para Dios? ¿Para quién tú trabajas? Para esa empresa que está ahí. Algunas veces el Señor coloca a personas difíciles para probar nuestro carácter, jefes de difícil seguimiento, situaciones complejas. Pero ¿para quién trabaja? A veces no estamos de acuerdo con el sueldo. Si nos preguntáramos esta pregunta, valga la redundancia, ¿para quién trabajamos? Y nos respondemos que es para Dios, entonces concluiríamos con esa parte diciendo lo siguiente. Si trabajo para Dios, ¿cómo debe ser mi trabajo? Si el Señor estuviera aquí ahora en la mañana, ahora, en este momento, y el Señor nos manda a que limpiemos de nuevo el trabajo que hicieron quizás los hermanos anoche o esta mañana antes de tener el culto. ¿Cómo limpiaríamos nosotros este lugar? ¿Lo limpiaríamos, lo tiraríamos todo aquí? ¿O lo haríamos de una manera excelente porque el Señor lo mandó? Amado hermano, siempre las demandas de Dios van a ser mucho más grandes que las del hombre. Si somos empleados debemos trabajar con excelencia, porque trabajamos para Dios. Hace ya mucho tiempo que un servidor aprendió
a que como trabajamos para Dios, Él es el que me aumenta de sueldo, Él es el que me pone, Él es el que me quita, y ya yo no estoy muy preocupado por esa parte. No estoy tan preocupado por eso, no es el tema, porque todo lo dejamos, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dice el libro de Colosenses, el mismo apóstol Pablo, que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, si tú trabajas, todo lo que tú hagas allí, como integrante de una iglesia de sana doctrina, debe de ser para la gloria de Dios. Por tanto, tú tienes una tremenda responsabilidad. ¿Sabe cuál es? Tú debes ser de los empleados más productivos. Tú debes ser de los empleados más obedientes, no aquellos que están boceando y peleando. Aquí hablan de no respondones. No aquellos que están promoviendo huelga y desórdenes en tu empresa. Esa empresa no es tuya. Y si un día tú no estás de acuerdo, simplemente vete de ahí. Pero recuerda que quien te colocó ahí fue el Señor para tú ejercer una función. Y esa función debe de ser siempre para que los hombres puedan glorificar al Señor por medio de ti. Qué bueno es cuando somos productivos. Qué bueno es cuando hay honestidad. Qué bueno es cuando ocurren cosas indebidas en las empresas, que hay robo, que hay engaño. Pero cuando se menciona tu nombre, dice, no, fulano de tal, no, ese hombre es cristiano. Ese hombre no roba. Ni siquiera vamos a pasar por ahí, ni siquiera lo vamos a ofender preguntándole. Cuando ese testimonio está ahí, entonces estamos dando verdaderamente testimonio de que formamos parte de una iglesia de sana doctrina. Dice en la palabra, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Defraudar es robar. A veces robamos muchas cosas. No tiene necesariamente que ser robo de dinero, pero si usted se va antes del tiempo acordado, ¿qué usted está haciendo? ¿Está robando? Si usted se lleva un clip para su casa, un lapicero, ¿qué usted está haciendo? Está robando. Si usted en un momento determinado lo mandaron a hacer algo y usted porque ya no se debe de hacer por decisión propia, usted está robando porque a usted le están pagando para que usted haga eso. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es como cuando usted tiene un bizcocho bien hecho. Mi esposa hace unos buenos bizcochos, por cierto. Y usted le pone un lustre por arriba y lo decora. Y le pone cherry, y le pone fresa, y le pone otras cosas. Si nuestras vidas fuera así en las calles y en nuestro trabajo, cuántas cosas maravillosas el Señor permitiera a través de cada uno de nosotros. ¿Formamos parte de una iglesia de sana doctrina? Yo espero que sí. Pero es responsabilidad tuya, mi hermano, de que eso en manera práctica se lleve a cabo donde tú te congregas. Pertenece al kilómetro 25. En este lugar de Pedro Brán, ¿es una iglesia de sana doctrina? Yo creo que sí. Ahora, tú en tu intimidad sabes si realmente en el rol que te ha tocado tener, tú estás aplicando en tu vida esa sana doctrina que tú dices que tiene tu iglesia.